capítulo 15, versículo 21 al versículo 28. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo estas palabras: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amantísimo Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque esta noche hemos podido leer tu palabra y hemos podido, Señor, escucharla, esperando, Señor, que esa palabra que hemos leído en este momento pueda, Dios eterno, edificar nuestro corazón. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien. Pueden sentarse. La lectura tomada del Evangelio de Mateo en esta noche es una lectura que nos desafía, realmente nos desafía, porque la forma en que está narrado por el evangelista, los detalles que tiene la porción bíblica, los matices que encierra las palabras, el contenido de la lectura de hoy nos deja inquietos y nos deja pensativos en conocer cómo realmente alguien pueda tener una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable. Y de ese tipo de fe es lo que necesitamos nosotros hoy. El tipo de fe de esta mujer es el que ahora nosotros necesitamos y que nos hace falta. Y que no la tenemos. Porque cuando enfrentamos una situación adversa, un tiempo de crisis, un momento de crisis, nosotros nos quebramos en nuestra fe. Nosotros vacilamos en nuestra manera de entender y pensar y conocer las escrituras, y cuando debemos de aplicarlo y cuando debemos de aplicar la palabra que conocimos, que hemos leído y que sabemos, nosotros no lo hacemos. Y cuando realmente tenemos que humillarnos delante de Dios, cuando realmente tenemos que humillarnos delante del Señor y que nuestra fe pueda crecer, pueda salir a flote, pueda mostrarse, nosotros nos quebramos. No actuamos de esta manera como el que actuó esta mujer. Esta mujer es un ejemplo en la Biblia que a pesar de la condición, que a pesar de la adversidad, que a pesar
de las circunstancias, su fe no tambaleó. Su fe no tambaleó. Porque si su fe hubiera sido circunstancial, esta mujer da la vuelta, se va y regresa a su casa. Frustrada, molesta, enojada, disgustado con el maestro. Tal vez con una condición peor de la que había presentado delante de él. Pero no, esta mujer logró superar barreras, logró superar las condiciones. Su fe no fue una fe circunstancial, fue una fe proposicional, fue una fe que realmente a nosotros nos reta, nos desafía, porque la fe de esta mujer fue una fe que no se quebrantó con las circunstancias de su momento. A pesar de que tal vez algunos otros no le habían puesto importancia, no le habían puesto interés, no querían escucharla, no querían verla, y tal vez porque estaba presente en la narrativa de la lectura de hoy, estaba presente la cuestión racial, que está bien marcado. Pero a pesar de eso, esta mujer no quebró su fe. Por eso he titulado al sermón de esta noche, Fe inquebrantable. Digno de admirar. Digno que nosotros le pongamos atención a la fe de esta mujer. La narrativa anterior que tenemos en la lectura anterior del domingo pasado, vemos a un Jesús que tiene una relación con sus discípulos, que se les presenta una circunstancia también difícil, complicada, un tiempo de crisis, y que a la hora de poner en práctica su fe, pues quebraron su fe. Estaban con miedo, tenían temor, tenían pánico, tenían desconfianza, no creían, pensaban que iban a morir, pensaban que ya se terminó todo, aquí se terminó nuestra vida, y no se habían fijado que el que venía en el mar caminando sobre las aguas era el rey del universo, era el dueño de la creación, era el que tenía poder para actuar y para hacer las cosas, era el dador de la vida, y ellos no se habían dado cuenta. Cuando llega Jesús hacia ellos y están asustados, atemorizados, y le preguntan, ¿eres tú, maestro? Y él dice, sí. Pedro dice, permite que yo llegue a ti. Y le dijo el Señor, ven, Pedro. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas, al igual que Jesús. Pero cuando Pedro va hacia Jesús, se encuentra con una circunstancia un poquito complicado, porque comienza a dudar, comienza a pensar, ¿será posible lo que estoy haciendo? ¿Es verdad esto? ¿Es solo es un sueño o es una ilusión? Pues comienza a batallar en su mente y se comienza a hundir. Y cuando se está hundiendo, clama por auxilio, clama para que el Señor lo ayude, y el Señor lo levanta, el Señor lo saca de ahí, y cuando se da cuenta que sí es el maestro, que sí es el Señor, él se da cuenta que sí era el que estaba ahí, era el que venía, y entiende que le faltó fe. Y el Señor les dice, hombres de poca fe. Comparado a la escena anterior y comparado a esta escena de la lectura de hoy, hay una cuestión difícil. ¿Cómo es posible que una mujer extranjera, cómo es posible que una mujer extraña, cómo es posible que una mujer que no había estado con él, oyendo las enseñanzas, conociendo los milagros, oyendo sus palabras, teniendo las experiencias que ellos habían tenido, tal vez conociendo
todos los detalles y los pormenores de los milagros realizados por Jesús. Aquella mujer extranjera, primero que no era del pueblo de Israel, no era judía, era de un pueblo pagano, era un pueblo extraño. Sin embargo, a pesar de las circunstancias del encuentro con Jesús, ella puede redoblar la fe de los discípulos. Ella sobrepasa la fe de los discípulos. Miremos la lectura. ¿Cómo dice el evangelista? Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer, que dice Mateo, cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. El evangelista dice que es una mujer cananea. No dice su nombre. No relata su nombre. Si Mateo dice que es de Tiro y de Sidón porque da algún detallito histórico ahí, Marcos dice que es una mujer y la identifica como sirofenicia. Y Mateo dice que es cananea. Entonces, nos queda claro que aquella mujer no era del pueblo de Israel. No era una judía. Ni siquiera uno de aquellos judíos que se habían mezclado con los mismos judíos y con otros pueblos. Era una mujer extraña. Pero aquella mujer extraña empieza a clamar porque tenía una necesidad, porque había un problema en su vida, porque estaba pasando por un tiempo de crisis. Había una situación que estaba viviendo aquella mujer. Tenía, dice el texto, a su hija enferma, gravemente enferma, y agrega diciendo, atormentada por un demonio. Había una posesión demoníaca en la hija de aquella mujer. Tener una situación de esa naturaleza es una situación complicada. Complicada. ¿Por qué? Porque una posesión demoníaca hace que las personas puedan hasta lastimarse, puedan estar en peligro hasta de muerte, o puedan lastimar a otra persona, o puedan interferir a las demás personas. Una posesión demoníaca hace que el ser humano pierda el juicio, hace que el ser humano pierda la razón y actúe bajo la influencia, bajo el poder de Satanás, y pueda causarse daño o pueda causarle daño a otra persona. No es una enfermedad común. No es una enfermedad común que uno puede decir, bueno, hay que darle una medicina, hay que llevarlo al médico, hay que tratarla de otra manera, con medicina convencional, con una medicina natural. No, una posesión demoníaca es una posesión espiritual. Y que lo único que puede salvar a una persona de una posesión demoníaca, lo único que puede sacarlo de esa condición es el poder del Espíritu Santo. Es el poder de Dios. Es lo único que puede hacer. Y aunque el médico lo evalúe, lo mire, lo analice y le dé medicamentos, no se puede sanar. No se puede curar. Porque las posesiones demoníacas son tremendas, son complicadas y no son fáciles de tratar. A Jesús se le habían presentado muchos casos similares. Él había expulsado demonios de gente
que estaban poseídos por tiempo, que habían estado poseídos por tiempo y que habían vivido en una condición muy complicada. Ahí tenemos el ejemplo del endemoniado gadareno, el hombre de Gadara, que vivía hasta en el sepulcro, que estaba aislado, que estaba encadenado, porque se hacía daño y hacía daño a otros. Pero cuando Jesús llega a la región de Gadara, ese encuentro de Jesús con el endemoniado gadareno es un encuentro interesante, porque el demonio reconoce a Jesús. El espíritu malo lo reconoce. Y le dice, el espíritu maligno le dice a Jesús, has venido a atormentarnos. Sabían exactamente los demonios que el que estaba frente a ellos era el dueño del universo, el creador del cielo, el que los podía expulsar, el que los podía sacar de ahí, de ese cuerpo. Y Jesús libera a este hombre. Y como él y como la hija de esta mujer, habían muchos que habían sido sanados expulsando demonios. Por lo tanto, en esta historia no es nada desconocido. Sigamos leyendo. Vea lo que dice la escritura en la lectura de esta lectura que tomamos el día de hoy. Dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús, oiga bien, pero Jesús no le respondió palabra. Póngale atención a la reacción de Jesús. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, ¿a quién le rogaron? A Jesús. Diciéndole, despídela, pues da voces detrás de nosotros. Alguna otra versión dirá, grita atrás de nosotros. Nos estorba. Despídela. Él respondiendo dijo, oiga las palabras de Jesús. No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Le dejó claro la misión que traía. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, Señor, ¿qué dice? Socórreme. Respondiendo, él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor. Pero oiga las palabras que desafiaron al maestro. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús responde y dijo, oh mujer, ¿qué le dijo? Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en aquella hora. Qué fe inquebrantable el de aquella mujer. Una fe que no se quiebra ante la circunstancia. Una fe, una gran fe, primero requiere una gran necesidad. Los seres humanos no buscamos a Dios hasta que no tenemos necesidad. Así somos los seres humanos. Muchas veces Dios nos da bendiciones, nos provee de todo, nos da salud, nos da vida, nos da una familia, nos da un techo, trabajo, recursos económicos, nos provee todo lo que le pedimos y todo lo que necesitamos. Dios nos lo da, Dios nos lo provee. Y como cuando tenemos todo, nos olvidamos de buscar de Él. Pero cuando estamos pasando por alguna circunstancia difícil en la vida, escasez, pérdida de trabajo, enfermedad crónicas en la familia,
algún desastre en la familia, alguna situación difícil en el hogar. Estamos siendo amenazados tal vez. Tal vez estamos al borde del precipicio de una derrota, de un declive en nuestra vida. Quizás alguna circunstancia en nuestra vida nos quiere llevar al borde del abismo. Y cuando sentimos que ya no aguantamos más, y cuando sentimos que la necesidad es grande, y cuando sentimos que el problema es mayor, clamamos a Dios, le buscamos a Él, venimos ante Él. Así somos los humanos. A veces necesitamos pasar por crisis, a veces necesitamos pasar por dolores para poder clamarle a Dios y para poderle pedir fe. Y ahí sí le decimos: Señor, dame fe. Señor, quiero creer en ti. Aumenta mi fe. Esta mujer tenía una necesidad. La necesidad era grande. Su necesidad era enorme. Su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Y todos aquí sabemos que un padre de familia, cuando un hijo, cuando una hija está enfermo, está enferma, está en una situación difícil, nosotros los humanos nos quebramos, buscamos, nos humillamos delante de Dios y le pedimos al Señor que Él haga un milagro. Porque estamos en una necesidad, porque estamos en una situación difícil. Muchas veces necesitamos pasar por circunstancias difíciles para actuar en fe, cuando no deberíamos de esperar eso. Todo el tiempo deberíamos de tener fe en el Señor. Tengo dinero, tengo recursos, tengo salud, tengo lo que necesito. Es cuando más fe debo tener, es cuando más fe debo pedirle al Señor. Es cuando más debo creer en el Señor. Entonces, una gran fe requiere una gran necesidad. Se mira en el pasaje de hoy. Esta mujer tenía una enorme necesidad. Su hija, no dice el relato del evangelista si era hija única, o era la segunda, tercera o la cuarta hija, no dice. El pasaje dice que era su hija la que estaba siendo atormentado por un demonio. Y ella se acerca a Jesús y va y le pide auxilio. Y utiliza una palabra muy especial, la palabra Señor. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta palabra Señor es interesante, porque también se puede traducir como soberano, dueño. Ella está reconociendo que Jesús es el Señor. Ella está reconociendo que Jesús es el único que la puede ayudar. Ella está reconociendo que Jesús es la única persona en ese momento que lo puede sacar de la situación difícil donde está. Ella reconoce que la persona que está frente a ella, que Jesús sí puede sanar a su hija. Por eso se acerca a él y le dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús no le respondió palabra. Esa es una actitud que me llama la atención en la lectura. No dice más el evangelista acerca de por qué Jesús muestra esta reacción. No creo que haya sido una reacción de desprecio. No creo que haya sido una situación racial. No creo tampoco que haya sido una situación de desestimación, de negación. Creo que como Él, que es el Señor, el que conoce los pensamientos, el que conoce las intenciones del corazón, creo que estaba probando la fe de aquella mujer. No respondió palabra.
estuvo en silencio, cayó, no dijo nada, solo oyó. Pero me interesa la reacción de los discípulos. La reacción de los discípulos es distinta a la de Jesús. La reacción de los discípulos dijeron: Señor, despídela, pues da voces tras de nosotros. Señor, dile que se vaya, dile que regrese, dile que ya no nos siga, dile que ya no siga hablando, que ya no siga gritando, que ya no siga haciendo escándalo. Yo no sé cómo iba esta mujer detrás. Yo no sé cómo iba esta mujer, si salió a su encuentro, iba atrás de él. No dice la lectura, solo dice que ella empezó a gritar y a decir y a clamar y a decir: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Esas palabras son las palabras de alguien que ya se está hundiendo. Estas palabras son palabras de alguien que ya siente que ya no puede más. Que ya no puede más. Que el único que puede hacer y cambiar la situación de su vida solo es Dios. Pero mire Jesús, ¿qué dice? Jesús respondiendo dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta palabra me interesa mucho, porque suena fuerte, suena duro, pero está haciendo una aclaración anterior, que él dice que él fue enviado a buscar o a salvar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El enfoque de su venida, la razón de su venida, el propósito de su venida es la restauración de Israel. La dirección que traía hacia su venida era la restauración del pueblo de Israel. Aquel pueblo que se había extraviado, aquel pueblo que se había apartado, aquel pueblo que se había disgregado, aquel pueblo que se había volteado la espalda a Dios. Su intención, su interés, su enfoque era la casa de Israel, el pueblo de Israel. Y adelante Jesús dice: no está bien darle el pan de los hijos y dárselo a los perritos. ¿Cómo es posible que yo, dijo él, pueda agarrar el pan que le toca a un hijo, una mi hija, y se lo vaya a dar a un perrito? ¿Quién vale más? El perrito también vale, ¿sí o no? Sí. Si es miembro de la casa, si es la mascota de la casa, también vale. Jesús utiliza un vocablo un poco difícil de entender, complicado de interpretar, porque la intencionalidad no creo que haya sido desprecio, no creo que haya sido una intención cargado en un nacionalismo, en una acción racial. Yo creo que la intención de Jesús era conocer y probar hasta dónde podía llegar la fe de aquella mujer. Él, que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, estaba probando la fe de aquella mujer. Pero aquella mujer dice estas palabras maravillosas: pero Señor, le dice, pero si aún los perrillos, oiga bien, comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, si aún ellos tienen derecho de comer, si aún ellos también tienen derecho de
de comer. ¿Por qué yo no tengo derecho? Si los judíos tienen derecho, si tú viniste a la casa de Israel, si tu intención es la restauración del pueblo de Israel, no puedo yo que soy una cananea, no puedo yo que ser una extraña, ser parte de esa bendición. También yo tengo derecho. También yo puedo ser parte de esa bendición. Y Jesús dice, oh mujer, grande es tu fe. Porque la fe de aquella mujer no se quebró. Aunque hubiese sido una acción despreciable, una acción que mostrara o que fuera cargado de desprecio, de humillación, aquella mujer, en lugar de reaccionar de una manera distinta, aquella mujer se humilla delante de Dios, y no solo se humilla, sino clama por auxilio, intercede por auxilio. Aquella mujer persevera en su fe. Aquí podemos ver una fe perseverante, una fe que no decae, una fe que permanece, una fe que sigue, que no importa lo que venga a su vida, esa fe de ese creyente no se va a quebrar fácilmente. Y eso es lo que necesitamos hoy. Hoy no miramos milagros, no vemos milagros, porque nos falta fe. Hoy no vemos la mano de Dios actuando, igual como en el Antiguo Testamento, igual como en el desierto, igual como en el tiempo de Jesús. Hoy no miramos esos milagros portentosos, porque a nosotros nos falta fe, porque creemos más en el dinero, porque nuestra confianza a veces está puesto en el recurso, en el poder intelectual, en el poder económico, en las acciones que nosotros como humanos podemos hacer, y dejamos a Dios fuera. No lo ponemos en primer lugar. No ponemos nuestra fe en primer lugar. La dejamos en segundo o en tercer lugar. Por eso no miramos milagros. Por eso no vemos la mano de Dios. Por eso no vemos la gloria de Dios, porque no actuamos en fe. Porque nos hace falta la fe de esta mujer. Esta mujer es el ejemplo de fe. Esta mujer es el ejemplo de que hay que humillarse delante de Dios. Y no importa lo que sea, tenemos que humillarnos delante de Dios. Termino con alguna reflexión que es motivo para que nosotros la podamos aplicar a nuestra vida. Y es, aprendamos a crecer cada día en fe. Y pidámosle al Señor que nuestra fe no se quiebre a pesar de las circunstancias que nos toque que vivir. Si estamos pasando por crisis, si estamos pasando por pérdidas, si estamos pasando por enfermedades, nuestra fe no se debe quebrar. Nuestra fe debe permanecer. Nuestra fe debe estar intacta. Las circunstancias adversas no deben flaquear nuestra fe. Debemos de seguir creyendo en el dador de la vida, en el dueño de la vida. Debemos de seguir creyendo que el único que nos puede sacar de las circunstancias donde estamos es Dios. Eso nos enseña esta lectura de hoy. La historia de esta mujer anónima. No dice su nombre, solo dice el lugar de donde es. Sirofenicia,
algún poblado cercano a la región de Judea, pero sin embargo, una mujer extraña, sin embargo, una mujer con fe, digna de imitar. Voy a pedirle que se pongan de pie. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a agradecer al Señor por su palabra en esta noche. Todos los que hemos venido para oír su palabra, le vamos a dar gracias al Señor por esa palabra maravillosa. Oremos al Señor. Amantísimo Dios, que estás en los cielos. Señor, te damos gracias porque tú permites que tu palabra, Señor, en esta hora pueda llegar a nuestra vida. Gracias te damos, Dios, por esa palabra maravillosa, porque hoy hemos escuchado tu palabra preciosa. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón y edifique nuestra vida, Padre, y que cuando salgamos de este lugar, vayamos, Padre, a nuestra casa, creyendo y confiando cada día más en tu palabra maravillosa. Muchas gracias, Señor Jesús. Honramos tu nombre santo.